Americando de colección. Guardamos en nuestra memoria el mejor tesoro, la memoria de los viejos que nos enraiza profundamente con nuestras convicciones tradicionalistas. Elegimos la cultura rural y todas sus manifestaciones, pensamientos, relatos, letras, músicas y canciones, artes, oficios y el relato más preciado, las historias de los que trabajan y estudian y hacen un Uruguay mejor cada día. Americando de colección. Por supuesto que en Americando, y les estamos saludando cordialmente a cada uno de los que están escuchando estos micros de colección de Americando, la figura del gaucho es permanente, pero también el estudio, porque a mí lo que me parece que a veces lo que ha pasado en el ambiente tradicionalista, en el ambiente de las sociedades tradicionales, de las aparcerías, es que hablamos del tema del gaucho, pero cuando hay que definirlo, cuando hay que ubicarlo, cuando hay que hablar de la figura del gaucho, bueno, no hay mucho sustento, simplemente porque no se ha leído, porque hay un sustento magnífico. Miren, yo estaba leyendo sobre el monumento al gaucho que está en Montevideo, y no vamos a hablar de Zorrilla, de cómo se hizo, no. Los datos, digamos, de los por qué. Corre marzo de 1919, hace 104, 105 años. En Florida, la Federación Rural del Uruguay, hace 100 y pico de años, a propuesta del doctor Alejandro Gallinal, que es el padre de don Alberto Gallinal, y a don Alberto uno lo conoce y lo conoce bastante, habría que conocerlo mucho más por todo lo que le dio al país, pero increíblemente la figura de don Alejandro, que le dio tanto o más que don Alberto al país. Algún día vamos a hacer la reseña de todo lo hecho por Alejandro Gallinal, y más de uno le va a llamar la atención. La cuestión es que propone don Alejandro Gallinal en ese congreso de la Federación Rural hace más de 100 años en Florida, vamos a levantarle un monumento al gaucho. ¿Por qué? Porque se venía en el 30, dentro de 11 años decían, el primer centenario de la gloriosa independencia de la patria. Entonces un monumento se tiene que erigir en la capital de la República, donde designen las autoridades respectivas, que perpetúa a través del tiempo la figura legendaria del gaucho uruguayo. Fijar el costo de ese monumento en la suma total de 40.000 pesos, debiéndose recolectar dicha cantidad por suscripción nacional. En cumplimiento de estas tareas delegadas, el Consejo de la Federación Rural designó una comisión especial integrada por el doctor Elías Regules, el doctor Alejandro Gallinal y don Manuel Flores, quienes, con facultades bastantes, designaron además a don Juan Zorrilla Martín, al ingeniero Carlos Arocena y al agrimensor Francisco Ross. Elías Regules era el presidente de esta comisión. Y hay una cartita a los hacendados de la época que en su parte principal dice: en una pequeña extensión territorial apareció como grande una masa de pueblo que puso sus afanes alrededor de Artigas, echó la carabina a la espalda en las llanuras de Sarandí y compró libertades al precio de su sangre entre las claras dianas de Ituzaingó. Consolidada la autonomía del país, fue aquella misma raza, la del modesto gaucho, la de las valentías y las resistencias, la encargada de convertir con el sudor del músculo y el gasto en coraje nuestra despoblada campaña en manantial sin término de la riqueza nacional. Esa era parte de la cartita que le escribía la Federación Rural a los hacendados para que pusieran plata. Pero para la gente de la industria, esta comisión especial había hecho otra carta, donde leemos, por ejemplo, ese monumento representativo de afecciones regionales
llevará la figura del gaucho uruguayo, primer luchador, primer mártir, primer ciudadano, soldado de la idea en la independencia y soldado del esfuerzo en la exuberante producción de la paz. La cuestión que se reunieron solo 52.936, lo que alcanzó para financiar la obra en todo su trayecto y alcanzó para realizar un pequeño monumento al viejo Vizcacha. Es decir, el monumento al gaucho, como la mayoría de los monumentos, lo ponía la gente, no los gobiernos, como los teatros. Los teatros lo hacía la gente que le interesaba el arte, la cultura, los privados, los particulares. Después venía el Estado, cuando esos viejos se morían, no había quien bancara, que estuviera el otro, venía el Estado, los compraba, en fin. La cuestión es que cuando se dirigen al Poder Legislativo, hay un documento allí firmado por esta comisión, que estas son las cosas que me parece que deberían de leer todos los tradicionalistas, toda la gente que le guste esta temática, prepararse en estas cosas. Una parte sobre el gaucho, ¿no? Genuino y fuerte ha llegado a ser el gaucho uruguayo el hombre que, producto de acciones y reacciones sociológicas y mezcla de razas en que ha predominado por fin la caucásica, apareció en nuestra tierra con los rasgos fisonómicos diferenciales que la propia tierra le imprimía, tomó posesión de ella por nosotros y para nosotros y luchó, por fin, con abnegación y heroísmo para hacerla cuerpo de un alma nueva, habitación de la nueva persona colectiva, fuerte, personal, robustamente constituida, que es la patria que amamos. Esta es la patria de los uruguayos. Nació, no hay duda, en la misteriosa subconsciencia de aquel heroico campesino, lleno de carácter y de virtudes primitivas, de que se formaron los primeros núcleos civilizados autóctonos en torno de los primeros elementos de inmigración colonizadora. El gaucho fue soldado, brazo de la libertad, y como tal, y sobre todo, ha predominado hasta ahora en la imaginación popular que se lo representa siempre con su carácter de centauro homérico. Pero antes que elemento de guerra, ese hombre fuerte y sano lo fue de paz y de trabajo, de construcción y de progreso, de adaptación paciente del hombre al medio y al momento histórico. Antes de dar a su tierra como la dio, la sangre de sus arterias le había dado el sudor de su frente. El gaucho, el fiero campesino del Uruguay, fue el desbravador de nuestros desiertos, el que, con los medios y los recursos únicos de que entonces podía disponerse y que no hemos de desdeñar desde la altura de nuestros progresos, amojonó ese desierto de colinas ubérrimas, trazando los lindes de lo que es hoy la patria soberana, rica y feliz en su soledad. Y sigue, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿qué dice el monumento al gaucho de Montevideo? Que 2x3 habría que ir y limpiarlo y mejorarlo, porque claro, alguien decidió ponerlo allí, bueno, allí está, en plena avenida 18 de Julio y avenida de los Constituyentes, no sé si no le cambiaron el nombre, y queda chico, queda como apretado entre los edificios, pero bueno, ahí está. La leyenda, ¿qué dice? Ustedes cuando pasen por ahí en Montevideo, por el monumento al gaucho, miren la leyenda. Pónganse de frente al monumento y miren abajo la leyenda. Al gaucho. Primer elemento de emancipación nacional y de trabajo. La patria agradecida. Eso dice el monumento. Y esa es la verdad.